El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 2 minutos. Seguimos. Gracias. Un abrazo a la distancia. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de Majestad Radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchiras por nuestro canal Majestad Televisión y también para los suscriptores del sistema TVNet que nos puede sintonizar por el canal 3. Estamos en la internet, en el Real Audio a través de www.radiomajestad.com y estamos en el Facebook Live, en el Face. Ustedes nos pueden seguir a través, si no solamente nos quieren escuchar, sino también ver, a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Hablemos de Quito. Y para ello vamos a promover de inmediato un diálogo periodístico con la ex concejala del Distrito Metropolitano y ex vicealcaldesa Daniela Chacón, que está acá con nosotros. Daniela, bienvenida, qué gusto a los tiempos. Buenos días. Buenos días, Fabricio, igualmente, qué gusto estar por aquí. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Muy bien, le hemos invitado a Daniela Chacón porque forma parte de una interesante iniciativa que se denomina Quito, ¿cómo vamos? Y yo le pregunto a Daniela, ¿cómo vamos en Quito? ¿Cómo vemos y hacia dónde vamos? Bueno, te cuento que como en todo en la vida, cosas buenas y cosas malas, ¿no es cierto? Y Quito, ¿cómo vamos? Justamente lo que es una iniciativa de seguimiento a la calidad de vida en Quito y a la gestión municipal. Es decir, queremos saber con información objetiva, con datos, qué está pasando en las diferentes dimensiones que inciden para que un ciudadano tenga una buena calidad de vida, que pase en ambiente, en movilidad, en seguridad, en pobreza, en educación, en salud, en fin, en una serie de dimensiones que inciden en la calidad de vida y queremos pues informar para que la ciudadanía, para que el sector público, para que las empresas también, conociendo esta información, teniendo todos estos datos, puedan tomar mejores decisiones, tanto de política pública como de decisiones del día a día. Específicamente, ¿hacia dónde va enfocada esta suerte de veeduría o de seguimiento que están impulsando ustedes? A ver, es un observatorio ciudadano que se constituye como una réplica de, en la región existen la red de Ciudades Como Vamos, de la cual nosotros formamos parte. Es una iniciativa que surgió en Colombia en los años 90 y que se ha ido replicando a lo largo del continente y que busca constituirse justamente como un referente de consulta sobre los temas de ciudad que permiten orientar mejor las decisiones públicas, las decisiones privadas. Es un ejercicio, es una iniciativa que es indistinta de la administración municipal, es decir, no se crea para criticar ni esta ni una futura administración municipal, sino que se crea más bien como algo permanente, como un observatorio permanente que busca analizar tanto la situación actual de la ciudad, cómo están las cosas en la ciudad, en qué avanzamos, en qué retrocedemos. Por eso es que Quito Como Vamos hace un informe anual, cada año presenta un nuevo informe donde se analizan justamente estos avances y retrocesos. El que presentamos ahora es nuestra línea base, por así decirlo, nuestro punto de partida, y adicionalmente tenemos una encuesta de percepción que la levantamos con uno de nuestros socios Sedatos, en la cual le preguntamos a la gente no solo estos temas de coyuntura que siempre se preguntan en las encuestas sobre la evaluación a las autoridades y demás, que son cosas que preguntamos por supuesto, pero también queremos conocer la opinión de los quiteños en general sobre los temas de la ciudad para ir contrastando eso con los datos sobre cómo están las políticas, cómo está la situación en la ciudad y que eso nos permita a todos tener una visión integral y por tanto tomar decisiones más adecuadas. ¿Qué es o cuáles son las principales preocupaciones que tienen los quiteños y quienes, sin ser quiteños, residimos en esta ciudad, Daniela Chacón? A ver, te diría que lo interesante de Quito Como Vamos es que como analiza tantas dimensiones, podemos quedarnos aquí horas contándote diferentes datos, pero te muestro, tal vez te cuento algunos principales. Para el 2040 vamos a ser 3.44 millones de quiteños, la mayoría de los cuales sigue expandiéndose hacia las parroquias, especialmente Cumbayana, Yon, San Antonio y Pomasqui, mientras que la parte urbana, donde están los servicios, donde está la infraestructura, tiene una muy baja densidad. Eso quiere decir que le seguimos poniendo presión en temas de movilidad, en temas de ambiente, en temas de servicios. La gente se sigue yendo a vivir cada vez más lejos. Esto incide en la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, es un dato fundamental en términos de planificación para todas esas centenares de miles de personas que van a vivir a Quito en los próximos 20 años y para las cuales ya tenemos que planificar.
Otra cosa, por ejemplo, que en términos demográficos es que Quito es una ciudad joven, pero ya estamos empezando a envejecer. Entonces, ya estamos empezando a darle la vuelta a la pirámide de población, lo que quiere decir que ya tenemos que empezar a planificar una infraestructura y servicios que sean adecuados para una población que empiece a envejecer. Otro tema, por ejemplo, el tema de los jóvenes, que es un tema que a mí me preocupa sustancialmente y que yo te diría que es una de las cosas que más han surgido del estudio, es que la principal causa de muerte de adolescentes entre 12 y 17 son los suicidios, y su segunda causa de muerte son los accidentes de tránsito, mientras que para los jóvenes de 18 a 29, la principal causa de muerte son los accidentes de tránsito y la segunda causa de muerte son los suicidios, afectando principalmente a jóvenes, a hombres, perdón. En 7 de cada 10 de estas muertes son hombres los que se están muriendo. Y si a eso le sumas que las posibilidades de acceder a la educación superior en Quito son solo del 21.6%, y a eso le sumas los niveles de desempleo juvenil, entonces tienes un panorama para la juventud bastante complejo en la ciudad y que demanda de acciones de todos los sectores, y eso justamente es lo que Quito Como Vamos quiere impulsar, ese debate objetivo sobre los problemas de la ciudad. ¿Tenemos una ciudad carente de planificación, Daniela? A ver, Quito en efecto se desarrolló, creció muchísimo sin una planificación adecuada, por eso pues vemos este tema de la expansión hacia los valles que no viene acompañada de los servicios adecuados, que genera, por ejemplo, el crecimiento que hemos visto del transporte informal, los taxirrutas, las busetas que vienen de las parroquias rurales, porque además casi todo el trabajo está acá en la parte urbana, por así decirlo, lo que genera justamente este tráfico, estos viajes, esta congestión, esta baja calidad de vida. Entonces sí podemos decir que si bien Quito ha tenido una serie de planes que están en un papel, que eso no se ha dejado de tener, estos a la práctica no se han llevado, lo que ha implicado justamente este crecimiento desigual, esta situación de desigualdad que existe entre las personas que viven en las periferias y las personas que viven en los lugares pues, donde hay mayores recursos. Y si a eso obviamente le sumas todo esto que se viene, ¿no? Esto que te comento de que vamos a crecer hacia el 2040, puede ser una situación preocupante, pero estamos a tiempo, ¿no es cierto? Es decir, estamos justo en un momento en el que con toda la información que se tiene, con el aprendizaje de estos años, se puede tomar esas acciones y esas decisiones que orienten adecuadamente estos siguientes 20 años y que nos pongan en una senda de planificación acorde a las necesidades de la ciudad. ¿La actual administración municipal del doctor Jorge Yunda Machado está en esa línea o todavía no se siente esa línea de planificación que usted señala, Daniela? Lamentablemente no se siente, yo diría, Fabricio, por varios factores. Uno, sin lugar a dudas, es la pandemia. Es decir, yo creo que eso obviamente cambió la vida de absolutamente todo el mundo y cambió los planes de gestión pública. Vemos, por ejemplo, el tema del metro, el tema de la reestructuración de rutas y frecuencias, cómo se ha trazado. Esto es un tema que podía haberse decidido pues inmediatamente entrada la nueva administración, y vemos lamentablemente un alcalde que no nos orienta sobre cuál es su visión de ciudad, ¿no es cierto? No está claro en su discurso, en su presencia, hacia dónde quiere que la ciudad vaya, cuáles son justamente estas decisiones de política pública, por ejemplo, que se van a tomar para que la vivienda en la zona céntrica, en la zona urbana, donde hay pues la mayor cantidad de infraestructura y de servicios y donde la densidad es muy baja y hacia donde debemos promover el crecimiento, pues por ejemplo no hemos tenido ninguna orientación de política pública sobre cómo hacer vivienda asequible, cómo hacer vivienda que permita justamente a aquellas personas que viven extremadamente lejos tener una mejor calidad de vida y no tener que estar sometiéndose pues a lo que implica el viajar todos los días horas para poder llegar a los centros de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay un tema concreto y específico sobre el cual no se habla, sobre el cual no se debate, sobre el cual no se toman acciones concretas, hay discursos, pero no hay acciones concretas. Por ejemplo, en el tema de movilidad, sobre esto del metro y sobre la reestructuración de rutas y frecuencias que te comentaba, sabemos que la ciudad está embarcándose en esta reestructuración, en este cambio al transporte público que es fundamental. ¿Cómo estamos utilizando los datos que existen para reestructurar ese sistema? ¿Cómo estamos tomando las decisiones? Por ejemplo, yo no sé si tú sabías esto y quienes nos escuchan, pero las mujeres son las principales usuarias del sistema de transporte público en la ciudad.
y el principal motivo de viaje de las mujeres son las tareas de cuidado, es decir, los colegios, los supermercados, los hospitales y todas estas tareas que las mujeres tradicionalmente hemos estado hecho cargo por los roles de género, pero el sistema de transporte, las rutas, como están planificadas, no están planificadas para atender esos viajes, sino los viajes de la casa al trabajo, lo que hace que las mujeres gasten más en su día a día para movilizarse, que no solo que les cuesta más, sino que además están más sujetas a situaciones de violencia. Entonces, por ejemplo, estos datos, este arrastre que venimos llevando de una mala planificación en términos de transporte, que ahora existe la gran oportunidad de cambiar a propósito del metro y de esta reestructuración de rutas y frecuencias, tiene que tomarse sobre la base de esta información objetiva que permite que pues, todas las personas sean atendidas de manera equitativa y según sus necesidades en el sistema de transporte público. Ahora, viene evidentemente la pregunta obvia, Daniela. Usted fue parte de la administración municipal anterior, usted fue vicealcaldesa en un primer momento, luego siguió ejerciendo como concejala. ¿Por qué mucho de esto que está señalando hoy, ya digamos, fuera de la función pública, siendo parte de este observatorio, que obviamente va a encargarse de llevar adelante una iniciativa de seguimiento, de veeduría, de contraloría social, si se quiere, que es tan necesario en el país, pero obviamente para el control de lo que hacen nuestras autoridades en el manejo de la cosa pública, pero digo, ¿y qué pasó antes? ¿Qué pasó en los 4 años, en los 5 años, porque fueron 5, en los 5 años precedentes, en los cuales usted fue parte de esa administración, directa o indirectamente, pero fue parte de ese Consejo Metropolitano y de esa municipalidad, Daniela? Bueno, Fabricio, como siempre te he dicho, he sido muy franca y honesta. Yo puedo responder por las cosas que yo hacía, que yo podía hacer como concejal, como legisladora. Y en esas cosas, por ejemplo, nosotros aprobamos la ordenanza para mejorar la calidad del sistema de transporte público que ha servido como base para el trabajo que el Consejo acaba de aprobar hace unas semanas atrás en relación justamente a los parámetros de calidad, al tema de la tarifa. Adicionalmente está la ordenanza de la promoción de los modos de transporte sostenible, por ejemplo, que ha sido una base fundamental para el crecimiento de las ciclovías que se ve ahora en la ciudad. Además está la ordenanza que se promovió de participación ciudadana y de gobierno abierto, que ha implicado justamente que muchos datos de los que, por ejemplo, ahora Quito Como Vamos recoge, los podamos encontrar en este portal de datos abiertos y que nos sirva además para hacer este ejercicio de Contraloría Social. Hay muchas cosas que se quedaron en el tintero, por supuesto, no solo de la administración anterior, sino de muchas otras administraciones, problemas estructurales que cuando no existe la voluntad política, una persona sola en un consejo metropolitano no puede hacer la diferencia. Yo pienso que hice la diferencia en aquellas cosas que estaban en mis manos y a mi alcance, motivo por el cual yo decidí separarme del alcalde Rodas justamente en función de esas malas decisiones y de esas pues decisiones poco transparentes que se estaban tomando y ejercer un rol de concejal crítica, pero también apoyando aquellas cosas que estaban bien. Entonces, eso... el cambio de la ciudad no está en las manos de una sola persona, ¿no? Sí, desde luego, tiene que ser los errores, y justamente el observatorio lo que busca es eso, ¿no? Es decir, que podamos entre todos, porque esto es un problema de absolutamente todos los quiteños, no solo de quienes están temporalmente en una administración municipal. ¿Qué puedo hacer yo desde mi espacio como ciudadano con estos datos, con esta información? Ahora que me entero, por ejemplo, que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte, bueno, ¿qué hago yo en mi día a día para que no aporte a estos altos niveles de siniestralidad que tiene la ciudad? Y el objetivo de Quito Como Vamos es ese, ¿no? Es la corresponsabilidad ciudadana, es el cambio en la política pública, es el contar con información objetiva y que independientemente de dónde estamos, ahora estoy en la sociedad civil, pero justamente seguir aportando a la ciudad. Correcto. Yo, por ejemplo, hacía esta reflexión, hoy de mañana hacía la reflexión sobre lo que está pasando en la capital, el tráfico excesivo, muy propio de la Navidad, el hecho de que no se está guardando distanciamiento. Me quedé espeluznado por una respuesta que me pareció absurda, ridícula, muy poco empática de la persona que maneja la cuenta de Twitter oficial de la empresa de pasajeros de Quito, echándole la culpa al usuario y no asumir que si las unidades van llenas no es culpa del usuario, sino hay toda una situación en torno a aquello, la falta de unidades, el hecho de que a la gente le obligan a ir a trabajar, pese a que la emergencia sanitaria se mantiene. Pero reflexionaba sobre otra cosa. Por ejemplo, el hecho de que en Quito, desgraciadamente, se pulverizó el plan de la BiciQ. O sea, no hay bicicleta pública en Quito. O sea,
imagínese usted en este contexto que hoy estamos enfrentando, lo importante que hubiese sido tener la posibilidad del acceso a la bicicleta pública, Daniela. No, absolutamente de acuerdo contigo, Fabricio, y ahí un poco iba el tema de aquellas decisiones que se podían haber tomado en estos primeros 2 años de administración municipal y que están a tiempo. Es decir, yo pienso que todo el tema de las ciclovías temporales que tienen que convertirse en permanentes, por supuesto, porque creo que los quiteños no vamos a aceptar volver a la situación anterior, es una muy buena acción de política pública para promover el uso de la bicicleta, pero a eso tiene que acompañarse, como tú bien señalas, una bicicleta pública, porque no todo el mundo tiene una bicicleta propia, no todo el mundo tiene acceso a una bicicleta propia, no se diga ahora en estas condiciones de crisis económica y social que estamos enfrentando. Entonces, esa, por ejemplo, es un tema pendiente de esta administración, es un tema pendiente de la administración de Rodas, por supuesto, pero pues ahora estamos en esta administración y a eso yo creo que esas son las cosas en las que inciden, por ejemplo, en esta encuesta de percepción que hicimos con nuestros socios de datos, el 49% de los quiteños se siente insatisfecho de vivir en Quito. Es una cifra súper alta, Fabricio, es decir, la mitad de las personas en la ciudad están insatisfechas y están insatisfechas por los temas de seguridad, están insatisfechas por el tema de transporte público, están insatisfechas por la convivencia ciudadana. Vemos que de los principales motivos por los cuales, por ejemplo, existen homicidios son estas riñas callejeras que subidas de tono terminan con la utilización de un arma blanca, terminan en un homicidio, haciendo obviamente que la convivencia en la ciudad sea muy compleja, ¿no? Entonces, más allá de, o sea, también tenemos que pensar en todos estos factores que están incidiendo justamente para que la mitad de los quiteños se sienta insatisfecho de vivir en Quito, que tenga una muy poca esperanza de que las cosas vayan a cambiar en el futuro inmediato. Es decir, sabemos perfectamente que las cosas están complicadas por la pandemia, pero el hecho, por ejemplo, de que el 65% de los quiteños te diga que las cosas no van a mejorar en un futuro cercano, también incide en que no vemos desde las autoridades estas orientaciones, estas decisiones que, como tú señalas aquí, un poco nos abren los ojos y nos dicen, bueno, si estamos pasando por un mal momento, ok, pero bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es el objetivo en el 2021 que nos va a sacar de esta crisis? ¿Qué es lo que Quito va a hacer de la mano de las autoridades nacionales para que la crisis pues, nos pegue menos y que podamos salir lo más antes posible? Correcto. Daniela, y lo último, creo que la cosa más coyuntural, el tema que mayor expectativa genera en el Distrito Metropolitano de Quito es el funcionamiento del metro. Lo primero que ha ocurrido es que hace pocas semanas se aprobó la ordenanza para regentar el sistema de transporte integrado público de la capital. ¿Cómo ve usted los pasos que se están dando y qué es lo que está faltando? O sea, ¿cómo ve usted y cuál es su expectativa respecto del funcionamiento del metro que ya se viene, que está en teoría a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, creo que es positivo que finalmente se aprobó la ordenanza, Fabricio, es decir, especialmente en el tema de la tarifa, porque sin tarifa es muy difícil que un operador quiera venir a operar el metro si no va a saber exactamente cuánto va a costar, ¿no es cierto?, el operar y cuánto va a recibir. Entonces, creo que a pesar de la tardanza, ya finalmente el hecho de que se cuente con esta ordenanza es absolutamente positivo. Ahora la implementación de la misma es el reto siguiente, porque la implementación implica justamente aquí, las autoridades han señalado que se va a hacer una suerte de incremento progresivo de la tarifa en función del cumplimiento de los parámetros de calidad que tienen que estar además aprobados vía el contrato que tienen que volver a suscribir los operadores del contrato de operación. Esto es fundamental, se viene pidiendo la suscripción de nuevos contratos de operación desde hace más de 5 años, es decir, esto no es algo nuevo. Es una gran oportunidad justamente para que a través de ese contrato se establezcan mecanismos de exigibilidad, algo que, por ejemplo, está en la ordenanza que se aprobó en la administración pasada, es que si es que no se cumplen con determinados parámetros, se les quita las rutas, Fabricio. Es decir, no se trata solo de la multa económica por algún incumplimiento, sino que eso implique la pérdida de la ruta, porque eso va a determinar significativamente el cambio y la mejora en el servicio. Yo creo que el reto fundamental está
en que se puede implementar adecuadamente estos parámetros de calidad. Ya hemos visto en el pasado los errores que se cometieron. Creo que esta administración puede aprender de esos errores. Y la otra cosa que es fundamental es esta reestructuración de rutas y frecuencias, no solo para alimentar el metro. Por supuesto que el metro tiene que estar alimentado para que funcione, pero aparte de eso, lo que te mencionaba, ¿cómo vamos a garantizar en esta reestructuración que sí estamos atendiendo a las verdaderas necesidades de movilidad de la ciudad? Es decir, los datos nos dicen, por ejemplo, que en la Ecuatoriana, o sea, los datos nos dicen, el 72.5% de los quiteños usa transporte público, pero si ya escarbas un poco la cifra, ves que en la Ecuatoriana es el 83.5% de los quiteños que utilizan transporte público. Entonces, en esta reestructuración, ¿cómo estoy yo viendo la movilidad ecuatoriana, por poner un ejemplo, para que ahí realmente exista un cambio sustancial para ese 83.5% de personas que utilizan transporte público y a la par las otras parroquias donde hay altos niveles de insatisfacción por un mal servicio? Correcto. Daniela Chacón, estaremos expectantes y monitoreando, obviamente, esta iniciativa de veeduría ciudadana. Gracias por atendernos, que tenga un buen día. Gracias a ti. Rápidamente nos pueden encontrar, pueden descargarse los informes, están ahí abiertos para que todo el mundo lo revise, www.quitocomovamos.org. Esos informes son para ustedes, para que los descarguen, los analicen y nos comenten también, que nosotros queremos aprender en este proceso con ustedes. Muchas gracias. A Daniela Chacón, ex vicealcaldesa de Quito, ex concejala de la capital, ahora mismo liderando esta iniciativa denominada Quito Cómo Vamos. Gracias a nuestra invitada. 8:23 en la primera hora.